Tiene la palabra la representante a la Cámara y miembro de la Comisión Primera de la misma Cámara, la representante Angélica Lozano. Mil gracias. Es un honor, como siempre, intervenir ante esta Corte y soy además integrante de la Comisión de Acusaciones. Y en esa doble condición de ponente en la Comisión Primera y de integrante de esa Comisión de Acusaciones que el demandante defiende y que el demandante pide se mantenga intacto, es que vengo a intervenir. En este debate empezó hace tiempo, con esa fallida reforma a la justicia de hace unos años que nos dejó tantos dolores a los colombianos. Hay unas voces allá afuera que piden refundar la patria, que hagamos una constituyente, lo piden las FARC, lo piden quienes no pudieron reelegirse. El gobierno fue tímido en la primera vuelta de este equilibrio de poderes. El gobierno no tenía una voluntad firme y profunda de cambiar de fondo y de raíz el sistema de investigación y acusación que rige para los aforados. En esa primera vuelta, unos congresistas de todos los partidos, con todas nuestras diferencias, hicimos una lucha por promover un tribunal de aforados, que como verán ustedes en el progreso del proyecto, perdió ese carácter de tribunal. ¿Qué pasó? Solo porque esta Corte, solo por el valor de ustedes, cambió la situación. El triste caso Pretel, con un magistrado de la Corte Constitucional como demandante, la actitud férrea, firme y valiente de esta Corte en pleno, que reformó su reglamento, que hizo pública su declaración de renta, les cuento, eso lo estamos promoviendo para que lo hagamos los congresistas y las otras ramas. Dudo que lo logremos, ustedes lo hicieron hace más de un año. Solo porque esta Corte y afuera la ciudadanía pidió una reforma estructural, tuvo el gobierno, que estaba tímido y muy moderado en la primera vuelta, y las mayorías del Congreso, que sintonizarse con la ciudadanía, sintonizarse con la gente que decía, no puede ser que 48 millones de colombianos tengamos un sistema de justicia, pero los altos dignatarios de nuestro Estado estén exentos de justicia. Eso es lo que pasa con la Comisión de Acusaciones. El sistema que rige desde 1830, con cambios de nombre, hace que 78 aforados de nuestro país no tengan justicia. Ustedes, los magistrados de las demás cortes, quienes han ocupado la Fiscalía y todos los presidentes, están exentos de aquello que los ciudadanos sí quieren. Eso sí es un valor fundamental del Estado de Derecho. No puede haber un colombiano sin ley. Y los aforados hoy lo están y lo vamos a ver. Tumbar la reforma a los aforados, y solo hablo del componente de aforados, es decirle a la ciudadanía, deje así. Nos gusta, sin valor, sin juicio de valor hacia ustedes, nos gusta este sistema de acusaciones, es perfecto, deje así. Y eso le dará la razón a aquellos que dicen que esta Constitución que Juan Carlos, que María Teresa y otros ilustres colombianos aprobaron hace casi 25 años, se caiga, refundemos la patria. Si esta reforma, hecha con el rigor en la separación de poderes, se cae, definitivamente no pueden las instituciones de Colombia corregir, reformar, ni ponerle justicia a quienes hoy carecen de ella. Vamos al grano. Primer cargo del demandante. Dice el demandante que hubo una supuesta violación a la consecutividad e identidad flexible en la eliminación del antejuicio político, lo detalló aquí el doctor Montealegre en sus 15 minutos. Este cuadrito está en la página 67 de la demanda y aquí lo dijo, nunca en la primera vuelta se discutió la eliminación del antejuicio político, sostiene el demandante. La ley quinta y la jurisprudencia de ustedes ha sido clara. En la segunda vuelta, solo lo que se habló en primera. ¿Qué pasó? 18 de noviembre del 2014, yo fui la autora de una proposición que no solo fue presentada, fue discutida, debatida, votada y, sorpresa, aprobada. 25 votos a 1,
decidimos eliminar el antejuicio político. 18 de noviembre del 2014, tercer debate de la primera vuelta, se cae. No existe el supuesto vicio que argumenta el demandante. El gobierno estaba dividido y aquí calificaron, es un leviatán. Respeto la libertad de expresión, puede descalificarlo así. Hago un llamado a hundir lo que aprobó el Congreso. Prueba reina, no existe el primer cargo del demandante. Continuemos, por favor. Segundo, supuesta violación a la misma consecutividad de identidad flexible en el parágrafo del 178A. No entrar en detalles, lo pueden revisar. Siempre estuvo en la primera vuelta, en el artículo 14 o en el artículo 11. Detallamos el régimen de transición. Había una discusión y lo pueden ver en las actas y en los audios y videos que con seguridad sus asesores y equipos ya han visto. Había una tensión. ¿Queremos una constitución normativista que desarrolle, que reglamente, que vaya al detalle? ¿O queremos una constitución que plantee lo genérico, lo estructural y difiera a la ley el detalle? Esa tensión siempre presente terminó en el 178A con una constitución normativista. El tercer cargo es de la supuesta sustitución. Dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que toda persona tiene derecho a acceder en plena igualdad a la justicia. No, todos los denunciantes o quejosos sobre aforados no han tenido ese acceso, y ya lo vamos a ver. Dice el Acuerdo Universal que debe tener derecho a un juez competente, independiente e imparcial. Eso es justo, lo que no es la comisión de acusaciones. En cambio, la comisión de aforados que aprobamos sí lo es, y lo vamos a ver. Lo que había, es decir, el esquema vigente, aún hoy, profundizado desde el año 91, es un estado de cosas inconstitucional actual en la comisión de acusaciones. Nuestra amada Constitución, que cumple 25 años, tiene desde el 91 un estado de cosas inconstitucional en esta comisión de la que yo hago parte. Y les cuento, cuando llegué al Congreso dije, yo quiero estar en la comisión de acusaciones, porque yo tenía una duda. ¿Son ineptos los 15 integrantes de siempre de la comisión de acusaciones? ¿Es gente que no es capaz de hacer un buen trabajo? ¿O es estructural? Y hoy con toda humildad les digo, los 15 integrantes somos personas diligentes, competentes y dedicadas. Es el sistema, es estructural, no depende de las personas. Y esto que rige desde 1830 seguirá cuando nosotros no estemos, no es personal ni de ustedes, ni el demandante, ni mío. ¿Qué ha dicho? Perdón, mi pobre asesor corre para que yo no me demore. Ese estado de cosas inconstitucional, lo digo más para los ciudadanos televidentes, es cuando hay una vulneración sistemática de derechos general, no a fulano o a sutano, a todos, genérica. Estructural, no es porque ayer se fue la luz y no pudimos hacer, no, es que siempre hay una falla y ustedes lo han declarado en materia de cárceles o desplazados. Sostengo que la reforma al equilibrio de poderes en el componente de aforados solucionó un estado de cosas inconstitucional. Los 78 aforados ahora se reducen al juicio político que debe tener el político, que es el presidente. Bien los puso el señor demandante en el caso del presidente Clinton. No tocamos el juicio político. Pero nuestros magistrados no son políticos y merecen un juicio en derecho. Hoy los aforados, que han sido 78, suman a 282 personas que tienen procesos, son sujetos en la comisión de acusaciones, incluyendo magistrados encargados. 4.189, María Teresa, te actualizo el dato. 4.189 quejas o denuncias han llegado a la comisión desde 1991. Primera falla, reparto. El reparto está inventado, tiene que ser aleatorio y equitativo. Aleatorio para que ni el juez ni el sujeto procesal escojan a quién investigar o quién lo investiga, para que haya imparcialidad. Y equitativo, les cuento, la primera sesión de mi honorable comisión de acusaciones terminé yo denunciando penalmente al presidente de la comisión, Yair Acuña, quien asumió esa potestad, hizo un reparto, a los demás nos asignó 50 casos, para sí mismo cogió 350 y él sí sabía
¿Qué procesos son? ¿Qué contenidos tienen? ¿Contra qué sujetos? Los demás casi todos además novatos. No ha pasado nada con esa denuncia, ni en la Suprema ni en la Procuraduría. Esta es una comisión que no investiga. Encontré una tesis que hicieron hoy unos profesores de la Universidad Surcolombiana de Neiva, que en el año 2011 revisaron el 10% de los procesos, una muestra de 342 casos, todos archivados. Esta es una comisión de prescripciones. Televidentes, ciudadanos, prescripción quiere decir que hay que archivar su denuncia porque perdió vigencia. No pasaron los años suficientes para un análisis y evaluación y ni siquiera se hizo. Perdón, para la Corte esto es más que obvio, pero es para la ciudadanía. Yo misma tengo asignados 114 casos. Esa es una carga equitativa, es lo que tenemos todos más o menos. Yo misma he tenido vergüenza. He firmado el 70% de las decisiones de archivo que yo he promovido ha sido por prescripción, Juan Carlos. Me da pena con los ciudadanos. Yo misma recibí esos casos ya vencidos hace años. ¿Esta es la comisión que queremos que siga? Reuniones y sesiones. Desde el 20 de julio del 2014 hasta hoy ha habido 10 sesiones para discutir, para deliberar, para decidir sobre aforados. La comisión de acusaciones es una comisión legal. No ir no implica nada, no tiene efectos. Perdemos la investidura si faltamos a las comisiones constitucionales. Esta mañana yo me tuve que ir a mi comisión, la primera, y les doy la buena noticia, ya aprobamos la Ley Estatutaria de Justicia. Además hay otras sanciones, el descuento del salario, la ciudadanía pide eso, les pagan mucho, pues que les descuenten si fallan. No ir a la comisión de acusaciones no pasa nada. Perdón, estamos en elecciones, no hacemos. La justicia es permanente, es un principio del Estado de Derecho, acceso a la justicia permanente, o a raticos, pues así es la comisión de acusaciones, a raticos. Tomé una muestra, 15 de diciembre del año pasado fue la última sesión, duró 3 horas la sesión, agotamos, tomamos 212 decisiones, discusión, deliberación, conocimos el contenido de los casos contra los aforados, pupitreamos a razón de 1 minuto 24 segundos cada uno de los 212 expedientes. Esa es la justicia. Por si acaso nosotros no tenemos acceso a los expedientes. El colegaje uno pide, perdón, ¿puede explicar, congresista, de qué se trata ese caso? Esa es la justicia que aquí nos piden mantener. No hay equilibrio de poderes, no hay Estado de Derecho porque están exentos de justicia. La comisión de acusaciones es como una alta corte, porque los investigamos a los aforados. Le pedí al Consejo de Estado y a la Corte Suprema y me dieron estos datos. Solamente en el 2015 hubo 35 sesiones para discutir 10 procesos de pérdida de investidura. Le dedicaron más de 4 horas en el Consejo de Estado a cada caso de pérdida de investidura. Eso sí es deliberación, eso sí es conozcamos las pruebas. Minuto 24 pupitreamos allí. Corte Suprema, ahí está la cantidad de sesiones por año. Impedimentos, y esto es estructural. Lo otro podrán decir, se corrige en el reglamento, esto no. Aquí no hay equilibrio de poderes, señor demandante. Y lo dijo esta mañana la presidenta de la Corte Suprema, que nos den la lista de los congresistas impedidos con investigación y sus familiares. Se los dijo aquí esta mañana a ustedes. Resulta que nosotros investigamos a los magistrados y ellos a nosotros. Por cada caso que haya contra nosotros, tenemos que declararnos impedidos, como es obvio, apartarnos del conocimiento del caso. Vuelvo y les cuento, la misma sesión del 15 de diciembre, había 510 casos en el orden del día, el 37%, que equivale a 186 casos, estábamos impedidos. Unos u otros no se podían conocer esos casos, hay que dejarlos para algún día, porque estamos impedidos. Casi hay un bloqueo institucional absoluto. De los 15 integrantes, el año pasado llegó a haber 7 congresistas de la Comisión de Acusaciones impedidos para conocer cualquier caso del Consejo de Estado por nulidad electoral, por pérdida de investidura. Con un congresista más investigado llegamos a 8. Se imposibilita y queda exento de justicia el Consejo de Estado de este país. Ese es el equilibrio de poderes que nos piden mantener. Requisitos para ser integrante. Hoy, ser congresista, miembro de la Cámara. Allá llegamos por votos. De los 15 integrantes, solo 7 somos abogados.
Yo sí me siento muy tranquila que a mí la Corte Suprema me investigue o el Consejo de Estado y que ustedes investiguen esto, porque han dedicado su vida a esto. Aquí, en los ratos libres, jugamos a ser fiscales, a instruir procesos. Eso no es serio, no cumple los estándares de acceso a la justicia. Cero independencia para las investigaciones, cero. ¿Quién realiza materialmente la investigación criminal a los aforados? El CTI, que es el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, subordinado de uno de los aforados. Esa es la imparcialidad que nos piden mantener. Lo anterior demuestra que hay un problema estructural. No existe proceso real de investigación contra los aforados de nuestro país. Los ciudadanos que se toman la molestia de poner una queja o una denuncia nunca reciben una respuesta en derecho, que puede ser, por ejemplo, archivo, no hay mérito, no hay pruebas, no hay caso. Ustedes, los aforados de nuestro país, merecen la máxima dignidad por el honor de sus carreras, por el honor de su responsabilidad. Juicio político para el político, el presidente. Juicio en derecho para los expertos en derecho en quienes confiamos. Y todo eso es lo que cambió con la Comisión de Aforados, que sí es imparcial y que ya se verá pues en la conformación, y cumplo aquí con el tiempo, pero dispuesta por supuesto a profundizar en los demás cambios. Agradezco a la Corte Constitucional por la invitación a participar en esta audiencia pública relativa a la demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 2 de 2015, por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional. Dada la metodología escogida por la Corte, me voy a centrar específicamente en los cargos de la demanda contra el tema de investigación y juzgamiento de aforados constitucionales, específicamente la creación del llamado tribunal o comisión de aforados. Mi intervención va a estar dividida fundamentalmente en dos partes. En el primer acápite de la intervención voy a demostrar ante la Corte por qué en el trámite de la reforma frente al Tribunal o Comisión de Aforados se violaron principios fundamentales de la Carta, como los principios de identidad flexible y consecutividad. Y en segundo lugar, voy a hacer referencia a otro de los cargos de la demanda, como es la demostración de por qué el Congreso desbordó su competencia material e hizo una reforma que sustituye pilares fundamentales de la Constitución Política de Colombia. Empiezo entonces a exponer muy brevemente por qué razón en el trámite del Acto Legislativo 2 de 2015, frente a la investigación y juzgamiento de altos dignatarios del Estado, específicamente frente a magistrados de altas cortes y fiscal general de la Nación, se violaron los principios de consecutividad e identidad flexible en el sistema de investigación y juzgamiento de funcionarios de la rama judicial. El eje central de este planteamiento es el siguiente. La Constitución del 91, en una tradición que yo podría decir más que centenaria, se consagró una garantía institucional de autonomía de la rama judicial que se centraba fundamentalmente en la Constitución del 91 y yo creo que desde del 86, en el hecho de que se estaban combinando dos grandes estructuras de responsabilidad. Una estructura de responsabilidad política y una estructura de responsabilidad jurídica. Estructuras de responsabilidad
que tienen unos parámetros y lineamientos totalmente diferentes, en la estructura de responsabilidad jurídica que está fundamentado básicamente sobre unos criterios de legalidad estricta, de ubicación o de subsunción formal de la conducta penal y disciplinaria de un alto dignatario del Estado frente al ordenamiento penal, pero además está precedida o existe un juicio de responsabilidad política que se caracteriza por la flexibilidad, por el hecho de que no existe una rigurosa legalidad en materia de juicios de responsabilidad, y fundamentalmente se caracteriza por el hecho de que va más allá de la legalidad formal, de que así existan elementos de subsunción formal de una conducta de un alto dignatario frente a las normas penales. Si el Congreso de la República hace una ponderación de bienes constitucionales y llega a la conclusión de que a pesar de la estructura formal de responsabilidad penal que se dé en un caso, hacer ese tipo de juicios de responsabilidad frente a ciertas conductas penales, se generan consecuencias y afectaciones graves a otros valores democráticos y a otros valores de la Constitución. Ese modelo de responsabilidad política le permite al Congreso, a pesar de la violación formal de la ley, no ejercer la acción penal o no aceptar o desaforar a los altos dignatarios del Estado para salvar otros valores y principios constitucionales. Es decir, en el juicio de responsabilidad política, lo que está de por medio es una ponderación de bienes constitucionales en juego, y al hacer una ponderación entre el valor justicia, que se representa en la necesidad de imponer sanciones penales cuando hay una violación a la ley penal, y otros valores como la estabilidad democrática o las consecuencias devastadoras que tendría para un sistema democrático hacer un juicio de responsabilidad penal a un alto dignatario del Estado, y por eso el Congreso decide, a pesar de la violación formal de la ley, no iniciar o asumir juicios de indignidad y no abrir la puerta a la responsabilidad penal. Creo que uno de los casos más significativos en la historia contemporánea, de donde las instituciones colombianas han tomado muchos elementos de juicio, como es el sistema constitucional norteamericano. En el caso del juzgamiento de la investigación contra el expresidente Clinton por presuntamente haber dado un falso testimonio en relación con una relación impropia con una pasante de la Casa Blanca, a pesar de que estuviera demostrada formalmente o supuestamente la responsabilidad penal del expresidente Clinton, del presidente en esa época, el Congreso de los Estados Unidos tomó la decisión de no procesarlo penalmente, de no hacer un juicio de indignidad por las consecuencias devastadoras que tendría para la democracia norteamericana la destitución de un presidente de la República en esas circunstancias por una violación, en ese caso leve o menor, de la ley penal. Entonces, lo que quiero decir es que el modelo centenario en Colombia, que viene de la Constitución del 86, es un modelo que venía centrado y se consolidó en la Constitución de 1991 en conciliar dos grandes estructuras de responsabilidad: las estructuras de responsabilidad política y las estructuras de responsabilidad jurídica y de responsabilidad penal. Una estructura de responsabilidad política que se fundamenta en criterios de ponderación de bienes constitucionales y básicamente un juicio de responsabilidad penal que se caracteriza por ser un juicio fundamentado en conceptos de legalidad estricta y basado tradicionalmente en lógicas de subsunción formal. Eso es indispensable tenerlo en cuenta,
porque la Constitución del 91 entonces incluía estas dos estructuras de responsabilidad, pero además señalaba que el presupuesto fundamental para que se pudiera iniciar la acción penal, dar lugar a un juicio de responsabilidad político, es decir, la llave maestra, la llave de entrada al ejercicio de la acción penal era que debería existir un juicio de responsabilidad política. Entonces, honorables magistrados, observen ustedes cómo la garantía institucional, porque esta no es una garantía de la persona de los altos dignatarios del Estado, de los magistrados de las altas cortes o del fiscal general de la Nación, la garantía institucional estaba construida sobre dos grandes pilares fundamentales: responsabilidad política, juicio de responsabilidad política, antejuicio político como presupuesto indispensable para que existiera un juicio de responsabilidad penal. ¿Y qué sucede en el Acto Legislativo 2 de 2015? Que en el modelo y en el esquema que finalmente se aprobó, que es el esquema que surge en el Acto Legislativo 2 de 2015, en ese esquema se suprimió totalmente el concepto de antejuicio político como llave maestra, como llave de entrada para dar lugar a los juicios de responsabilidad penal. Es decir, se quitó, se menoscabó uno de los pilares fundamentales de la garantía institucional centenaria desde la Constitución del 86 en Colombia, como era de que la garantía institucional estaba fundamentada en el pilar de responsabilidad política y de antejuicio político como presupuesto fundamental para iniciar un juicio de responsabilidad penal. Entonces, en el Acto Legislativo 2 de 2015 se suprime ese pilar fundamental, esa garantía institucional que venía desde la Constitución del 86 y que recogieron acertadamente los constituyentes de 1991. Entonces, la primera conclusión es que el Acto Legislativo 2 del 2015 no se limitó simplemente a modificar competencias, de suprimir o de cambiar la comisión de acusaciones por una comisión de aforados. No, honorables magistrados. Lo que hizo el Acto Legislativo 2 de 2015 fue socavar profundamente la garantía institucional de la autonomía de la rama judicial y además romper el sistema de pesos y contrapesos, porque el Acto Legislativo del Equilibrio de Poderes suprimió ese pilar fundamental del antejuicio político como elemento central de la garantía institucional. ¿Y qué significa entonces eso? Que al suprimirse el antejuicio político, directamente la comisión de aforados o tribunal de aforados puede ejercer la acción penal, investigar y acusar, sin necesidad de la garantía institucional del antejuicio de responsabilidad política. ¿Qué significa eso además? Que al suprimirse el antejuicio político, ese pilar fundamental, entonces los criterios de investigación y juzgamiento de los magistrados de las altas cortes y del fiscal general de la Nación tienen que basarse en criterios de legalidad estricta y de legalidad formal y de lógica de subsunción formal típica del derecho penal. O sea, ya la comisión de aforados y el tribunal de aforados ya no podrá ejercer ese poder que tiene el Congreso de la República de hacer juicios de ponderación constitucionales y decidir en ciertos casos entre la violación a la legalidad formal frente a la protección de otros valores y principios constitucionales. Entonces, lo que quiero significar es que existió un cambio profundo en el modelo de investigación de magistrados de altas cortes y fiscal general de la Nación, que rompe pilares fundamentales que vienen desde la Constitución del 91 y mucho más atrás desde la Constitución del 86. Pero lo más grave del tema, el Congreso hubiera podido
modificar, en cierta forma, ese modelo. Pero el problema es cuándo cambió, cuándo introdujo esos cambios sustantivos, cuándo socavó la garantía institucional de la autonomía el Congreso de la República. El Congreso modificó el sistema, es decir, suprimió la base fundamental de la garantía institucional del antejuicio político, suprimió el antejuicio político en la segunda vuelta. Es decir, a este acto legislativo le faltaron 4 debates, clarísimo, para cambiar el modelo. Porque en la primera vuelta, en el primer periodo de discusiones, el Congreso de la República hacía modificaciones de competencias, pero mantenía la estructura del antejuicio político y de responsabilidad política como llave maestra y como pilar fundamental de la garantía institucional para entrar a decidir si se ejerce o no la acción penal. Y el cambio drástico, fundamental, que viola la Constitución, lo hizo en el segundo periodo. Fue en el segundo periodo donde se crea este modelo que afecta a la garantía institucional de la autonomía, de supresión del antejuicio político, de quitarle la competencia plenamente al Congreso de la República en materia de intervención en los juicios de responsabilidad, haciendo previamente juicios de indignidad y juicios de responsabilidad política. Eso viola entonces, honorables magistrados, el principio de consecutividad y el principio de identidad flexible, y además no solamente tiene este gravísimo vicio de forma de violar el principio de consecutividad e identidad flexible, sino que además esta norma sustituye pilares fundamentales de la Constitución. Sustituye pilares fundamentales de la Constitución, el Congreso desborda su competencia material, su capacidad de modificación de la Constitución y socava elementos fundamentales de la Carta Política porque rompe este modelo, el sistema de equilibrio de pesos y contrapesos. Rompe Doctor el sistema de equilibrios y además… por favor, redondee las ideas después en la réplica. Rompe el sistema de equilibrios y además viola principios fundamentales porque es un sistema que no es garantista, no permite la contradicción, no permite la defensa, no permite controvertir las decisiones del Congreso, luego genera un desbalance profundo en el equilibrio de las ramas del poder público. Muchas gracias. El Congreso de Colombia es bicameral, tiene 2 cámaras y tiene una función. Y un proyecto comienza en una, termina en otra. Qué pena esto tan elemental. La segunda cámara no está pintada en la pared. La segunda cámara no es un comité de aplausos que tiene que dejar intacto lo que haya hecho la primera. Tendríamos ahí sí una sustitución de la Constitución si la segunda cámara, que en este caso fue la representantes, no puede hacer nada. En la demanda de más de 200 páginas y en la primera intervención sostuvo el demandante que nunca se discutió, que no fue un tema. Probé ante esta Corte que el 18 de noviembre no solo se discutió, se debatió, se aprobó por 25 votos a favor y 1 en contra, que les cuento que fue el de Navas, porque él se marginó totalmente. 25-1. Se aprobó la eliminación del antejuicio político, tercer debate de la primera vuelta. Lo que usted sostiene es que si no quedó en la cuarta, no existe. Entonces usted propone que el Congreso sea unicameral y la segunda cámara sea un convidado de piedra que sea el notario del primero. No, la cámara se respeta. 25 votos a 1, eliminamos el antejuicio político susceptible de opiniones. Aquí no se califica si eso nos gusta o no. Aquí se dijo en una demanda que nunca se discutió, les pruebo, se votó, se aprobó. Que no esté de acuerdo es otra cosa y es respetable. Pero eso no es una sustitución de la Constitución, ni se violó el principio de consecutividad ni identidad flexible. Dice usted en esta réplica que
se cercenan los derechos fundamentales de los aforados porque se impide el recurso, que no tienen derecho a recurso alguno contra una decisión en materia disciplinaria. Falso, y no es de opinión, es de lectura. Invito a que leamos el artículo 178A, tercer inciso. Si la investigación se refiere a faltas disciplinarias de indignidad por mala conducta, vamos más abajo, la decisión de la Cámara de Representantes podrá ser apelada ante el Senado de la República. Contra la decisión del Senado no procederá ningún recurso ni acción. Pues es que no podemos tener tercera instancia. Los congresistas no tenemos segunda instancia. Viola, eso sí, la Carta Universal de Derechos Humanos. Tema para otro momento. Esta reforma tuvo el cuidado y la dignidad que merecen los aforados de establecer la segunda instancia, completamente opuesto a lo que afirmó hace pocos minutos. Es otro debate, aquí menos mal esto está grabado. Una moción de orden. Menos mal esto está grabado y podemos devolvernos y escuchar qué dijo. Él dijo que no se concede segunda instancia ni recursos. Falso, está en la Constitución. Que nos guste o no es otra cosa. Yo quiero llamar a la serenidad. Esta es una institución que existe desde 1830. Por Dios, no estaban ni los tatarabuelos nuestros. Y asimismo les pido que analicemos esto hacia el futuro. Yo no sé mañana, dice una canción de salsa, no sé dónde vamos a estar todos nosotros, pero le aseguro que esto es impersonal, esto es general, esto es abstracto. Si viola la Constitución, viola el Estado de Derecho, que hoy haya 78 personas sin justicia. El Estado de Derecho, pilar básico, eje axial, es que no habrá un colombiano sin justicia. Y aquí hay 78 aforados, 77 exactamente, que no tienen una operación de justicia, porque hemos visto, la cuestión de los impedimentos no es menor, y repito, lo dijo aquí la presidenta de la Corte Suprema, nosotros nos apartamos como debe ser, yo celebro y confío plenamente en los fallos de la Suprema y del Consejo de Estado, pero nosotros nos apartamos y no podemos conocer los casos de los demás, eso sí que es una violación, María Teresa, ahí sí que no hay equilibrio, no hay pesos ni contrapesos porque quedan exentos de justicia, y sí creo que hay sustitución en ese caso, en dejar las cosas así. Claro, sí hagamos una reforma, pero en otra ocasión. No, aquí la gente está pidiendo una asamblea constituyente para refundar la patria con múltiples intereses políticos, legítimos, respetables, pero yo sí creo que esto tiene total vigencia. Esta Constitución cumple 25 años y acabamos de hacer una reforma sensata, perfectible. Yo quería algo más drástico. Yo quería un tribunal de aforados de raca mandaca, porque la mejor justicia, la máxima, la merecen los máximos dignatarios de nuestro país. Y la democracia hace que en un Congreso bicameral, en 8 debates, construyamos por consenso y votaciones una fórmula razonable, mucho mejor que la inoperancia y la impunidad vigente que nos pide el demandante mantengamos. Y le haría una pregunta a la exconstituyente María Teresa Garcés. Esta Corte Constitucional es elegida en el Congreso. Eso hace que esta Corte, cuando me refiero no es a ustedes, sino a todas las Cortes, sea vulnerable. Ellos son arrodillados, ellos son susceptibles de presiones del Congreso. Yo no he visto así. Yo soy de las que celebra los fallos, gústenme o no, compártanlos o no, los acato siempre. Yo no creo, como afirmaste, que la elección en el Congreso de la Comisión de Aforados viole la autonomía y la independencia, y la mejor prueba es esta comisión, esta Corte Constitucional, que es nuestro mayor orgullo en lo personal, y no quiero cepillar, pero yo defiendo esta Corte, la elige el Congreso y es implacable y falla en derecho. Entonces quisiera que me expliques por qué esta sí es imparcial, pero la Comisión de Aforados no lo sería. De los participantes en esta audiencia, yo creo que hay un punto de acuerdo, y el punto de acuerdo es que en primera vuelta, en la estructura de la reforma a investigación y a juzgamiento de aforados constitucionales, se aprobó en primera vuelta un elemento básico de ese modelo
del equilibrio, y era el de que existía un antejuicio político. En primera vuelta del acto legislativo salió un modelo con dos elementos centrales, esenciales del modelo: antejuicio político y además pues unas formas de ejercicio de la acción penal, pero lo fundamental es que el ejercicio de la acción penal estaba subordinado a un antejuicio político. Creo que en eso estamos de acuerdo, que fue lo que se aprobó en primera vuelta. Perdón, yo estoy hablando de lo que se aprobó en primera vuelta. ¿Sí? ¿Es así o no es así? No, ¿estoy mintiendo? ¿No se aprobó No. En primera vuelta, que fue lo que se salió en primera vuelta aprobado. Otra cosa es que usted ha presentado una proposición que se la aprobaron y luego se niega posteriormente, porque en primera vuelta lo que sale es un modelo en el cual el ejercicio de la acción penal está subordinado al antejuicio político. Primera premisa fundamental. ¿Y qué sucede en segunda vuelta? Que en segunda vuelta cambian radicalmente, cambian la esencia del modelo aplicado en primera vuelta y suprimen un elemento fundamental de lo aprobado en los 4 primeros debates y quitan el antejuicio político, suprimen el antejuicio político. ¿Eso es válido desde el punto de vista constitucional? En absoluto. Miren, yo quiero, para refutar lo que dice Angélica Lozano, basta citar específicamente el artículo 226 de la Ley Quinta de 1992, Reglamento del Congreso de la República. Y el reglamento del Congreso establece que solamente podrán considerarse y debatirse por disposiciones en segunda vuelta siempre que no alteren la esencia de lo aprobado inicialmente sobre la institución política que se reforma. ¿Y qué pasó? En segunda vuelta, lo que se introdujeron y aprobaron modificaciones que cambiaban la esencia de lo que se aprobó en primera vuelta. El hecho de que se haya aprobado en algún momento en el debate una proposición que luego se cambió porque no apareció cuando se salen los 4 debates en el acto legislativo para dar trámite a segunda vuelta, no convalida que en segunda vuelta pueda haberse entrado a modificar sustancialmente la esencia de lo aprobado en primera vuelta. Pero ¿cómo no va a modificar sustancialmente lo aprobado en primera vuelta? Si suspenden el antejuicio político, es decir, el presupuesto de que solo se ejerce la acción penal cuando hay previamente un juicio de responsabilidad política que debe hacer el Senado de la República con una declaratoria de indignidad. ¿Cómo no se va a modificar? Segundo lugar, ¿cómo no se va a modificar absolutamente lo aprobado en primera vuelta cuando en segunda vuelta se establece un modelo de investigación y juzgamiento de los magistrados de las altas cortes y del fiscal general de la nación que no tiene recurso alguno? Esto no es como lo dice el ministro de Justicia, de que es que lo único que están protegiendo la inviolabilidad parlamentaria para no permitir que se le inicien procesos penales a los parlamentarios en virtud de su inviolabilidad. Si alguien tiene aquí impunidad son los parlamentarios, que yo además estoy de acuerdo, frente a sus opiniones, frente a sus votos como jueces. Ahí sí no hay impunidad, yo apoyo el modelo. Y entonces, ¿cómo me va a decir que no hubo un cambio sustancial con un modelo que establece que contra las decisiones que tome el Senado de la República en materia de indignidad no cabe ningún recurso ni ninguna acción? O sea, a un magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, al fiscal general de la Nación,
El Congreso de la República lo puede destituir, violando todo el debido proceso en un determinado caso y no tiene ningún mecanismo ni ningún recurso ante la rama judicial, ni siquiera la acción de tutela. ¿Cómo me van a decir que no modifican esencialmente los elementos de la primera vuelta una reforma constitucional que por primera vez en el país limita la acción de tutela y dice por primera vez desde la Constitución del 91 que hay actos del Congreso de la República que no tienen control ante el Poder Judicial? ¿Cómo me van a decir que eso no viola la esencia de lo aprobado en primera vuelta? Y además, no solo eso, sino un modelo sin poder controvertir. O sea, después de que un magistrado o el fiscal general de la Nación es acusado, o sea, cuando se concreta la acusación de una comisión, que ahorita me voy a referir a su naturaleza, una vez que a uno lo acusan, entonces esa persona que es acusada no puede controvertir con ninguna prueba ante el Senado de la República las afirmaciones de una omnipotente comisión de aforados. Y eso es lo que sale en segunda vuelta. ¿Cómo me van a decir que eso no cambia sustancialmente el modelo de lo aprobado en la primera vuelta? Y además, la senadora Angélica dice, es que solo mantuvimos el antejuicio político para el presidente de la República, porque es el único político. Falso. También le mantuvieron el antejuicio político a los miembros de la comisión de aforados. Entonces, ¿por qué es válido, como lo decía el doctor José Alfonso Izaza, de que el antejuicio político sí es garantía y se debe mantener para el presidente y para los miembros de la comisión de aforados, pero no es válido ese antejuicio político para darle garantía y estabilidad a los magistrados y al fiscal general de la Nación? O sea, sí es válido para darle garantías institucionales a los magistrados omnipotentes de la comisión de acusaciones de aforados, y no para los magistrados de las actas. ¿Por qué la diferencia? ¿O es que son políticos los magistrados de la comisión que ustedes piensan elegir o que usted piensa elegir representante en el futuro? Y paso a continuación también a refutar, porque no estoy de acuerdo con los planteamientos muy serios, desde luego, de Rodrigo Primi y del ministro Reyes. Es que estamos en un campo muy delicado. Y esto no es un juego, honorables magistrados. La definición de la naturaleza de la comisión que investiga a los aforados. Lo que quedó claro en el texto constitucional es de que la comisión de aforados no es un órgano que administra justicia. Y entonces, ya voy a referirme a los argumentos también de Rodrigo, de que dice que materialmente sí, porque materialmente administran justicia, pero lo claro es que en el texto de la Constitución, este nuevo órgano, que no define su naturaleza, de naturaleza indefinida, no quedó dentro de los órganos que administran justicia. Podemos entonces crear nuevos órganos de administración de justicia distintos a los que permite la Constitución Nacional. No quedaron dentro de los funcionarios que administran justicia. Y por eso me aterra a mí que el ministro Reyes esté promoviendo una ley estatutaria donde le están dando facultades entonces a una entidad que no administra justicia para que afecte derechos fundamentales. Porque si le van a crear un juez de control de garantías en el proceso penal a esa comisión, quiere decir entonces que esa comisión puede afectar derechos fundamentales. O sea, un órgano que no administra justicia, que puede afectar derechos fundamentales. ¿Cómo me van a decir que eso no modifica un pilar fundamental de la Constitución, como es el principio de reserva judicial en la afectación de derechos fundamentales? Primera vez en la historia del país, primera vez en los más de 20 años de vigencia de la Constitución, que se abre una tesis que fue abolida por la Constitución del 91, de que existan en Colombia funcionarios o entes que puedan afectar derechos fundamentales sin ser jueces. Eso me parece
un retroceso enorme en temas de garantías y una violación profunda a una cláusula de la Constitución. Y es que la Corte Constitucional ha dicho que el juicio de sustitución también se puede dar con sola afectación de una sola cláusula de la Constitución. Si el rompimiento es tan profundo, la violación de una sola cláusula y una sola disposición de la Constitución puede implicar una sustitución de la Carta Política, como ustedes lo han dicho. Rodrigo Prime trae, ya voy a redondear, Rodrigo Prime da un argumento muy interesante donde dice es que es un órgano autónomo, lo definen, lo mismo Yesid, que materialmente administra justicia. Y dice Rodrigo, es que administra justicia porque es que es un órgano autónomo e independiente. Con esa tesis de la autonomía y la independencia, pues entonces el Banco de la República también puede administrar justicia. Si el criterio para determinar quién administra justicia en este país sea un órgano autónomo e independiente, pues démosle funciones al Banco de la República, doctor Uprimi, para que afecte derechos fundamentales con esa tesis. Eso a mí me parece absolutamente insostenible. Y no es argumento el hecho de decir es que como acusa, investiga y acusa, por ese motivo entonces tiene funciones jurisdiccionales. La Fiscalía General de la Nación investiga y acusa y no tenemos funciones jurisdiccionales por eso. Tenemos funciones jurisdiccionales porque expresamente la Constitución nos enumera entre los que administran justicia y debe entenderse que es sola y exclusivamente en los casos en que la Constitución le permite a la Fiscalía General de la Nación afectar derechos fundamentales. Por ahí dejo entonces, señor. En un día como hoy, en el año 2041, va a haber una comisión de aforados aburrida. Van a estar aburridos. No van a tener un exceso de causas, pero en Colombia se habrá recuperado el respeto por la justicia. Hoy, desde el ciudadano más humilde hasta el empresario más alto, dice esto es para los de Ruana. A los importantes nunca les pasa nada. Usted no sabe quién soy yo. En 25 años habremos erradicado eso si por fin hay justicia para todos, para el humilde que comete una infracción, un delito, un error, y también para el alto dignatario que pueda cometerlo. Yo creo que tendremos una comisión de altas dignidades, María Teresa, porque eso que tú perdiste en la constituyente, lo ganamos en esta comisión. Este equilibrio de poderes que tuvo más del 10%, apuntaba a reformar el 10% de la Constitución, estableció que la convocatoria pública será reglada, no será una lista de amigos que manden. Y reglada quiere decir observando unos principios estructurales, de modo que no es una lista de amigos. Yo creo que el mensaje que se envía con la operación real de que haya justicia a los altos dignatarios es que sí estamos listos para la paz. Porque si nos queda grande ponerle un fiscal que instruya, que investigue con plena garantía de derechos a los dignatarios más altos del Estado, si eso nos queda grande, ¿de verdad vamos a poder con la justicia transicional? ¿De verdad vamos a poder afrontar la verdad de los crímenes de esta guerra que estamos como causa social apuntando a parar? Si nos queda grande investigar a 78 forados, a la gente con las máximas calidades, magistrados de las Cortes y fiscal, no vamos a ser capaces de afrontar un proceso de verdad, memoria y justicia transicional. Ese es el mensaje que se va a enviar. El maximalismo, María Teresa, yo también quiero que la política sea diferente, yo también quiero que la gente vote distinto, que llegue a mejor. Si esperamos hasta que sea perfecta la reforma, esta no, así algún día, si esperamos al día que sea la reforma perfecta, nos va a coger el 2041 en la patria boba, en lo que estamos hoy. El esquema de Estado de Derecho que tenemos implica pesos, contrapesos, construcción colectiva, consensos, y este proyecto fue producto de una votación legítima y ejemplar. ¿Saben cómo fue posible aprobar este componente final de la Comisión de Aforados? Con el Centro Democrático, a quien le doy mérito. Una parte de la coalición de la Unidad Nacional que supuestamente apoya al gobierno era la que quería torpedear este componente. Fue con la oposición, fue con el Centro Democrático que sacamos esto adelante. Eso es un ejemplo de paz.
¿Y saben qué nos une con ese partido tan opositor al gobierno? Un objetivo concreto en buscar un mecanismo real que haga que en el 2041 haya unos magistrados muy honorables, muy serios y ojalá aburridos, porque han logrado actuar oportunamente. ¿Qué vamos a lograr? Responderle a las víctimas o a quienes como tal ponen una queja, instauran una denuncia, que hoy en ese bloqueo institucional que expliqué, nunca han tenido una respuesta en derecho. Ahí sí hay una sustitución de la Constitución, porque están exentos de justicia. De modo que lo que vamos a hacer es un mensaje de que este país sí es posible y sí es viable, porque el deje así y el algún día nos pone en el ambiente de esa constituyente que